Buenos días o buenas tardes ya. Bienvenidos al Museo de los Gálvez de Macharabiaya. Hoy tenemos el inmenso honor de recibir una bandera nacional de España que nos cede el Instituto de Historia y Cultura Naval. Yo voy a hacer solamente una breve introducción de por qué ha pasado esto. Hace unos meses, sobre el mes de febrero, creo recordar, don Enrique María Bañares y su mujer Esperanza Colastra, que están aquí, visitan este museo y después de que están muy satisfechos y nos consta de que les gusta mucho, echan de menos el que no haya una bandera de España en el museo. Katie, muy diligentemente, como hace siempre su trabajo, Katie Harrison, la guía del museo, les dice que no hay una bandera de España porque nadie, ni el ayuntamiento ni nadie, ha considerado o ha regalado o ha puesto una bandera de España por una situación especial. En concreto, el señor se refiere a la bandera de Estados Unidos que hay en la vitrina. La bandera de Estados Unidos que hay en la vitrina es una bandera que el Congreso de Estados Unidos le ha regalado al pueblo de Macharabiaya en honor a Bernardo de Gálvez. Y esa bandera ha estado volada un día entero en Washington en honor a Macharabiaya. Por eso está ahí. Él dice que va a intentar, considera que España y el ejército español tienen méritos suficientes como para que una insignia suya esté aquí, que va a hacer lo posible porque una bandera de España esté aquí y la ceda la Marina. Y así ha sido. Él mandó un correo hace tiempo en el que explica que le escribió una carta el día 8 de marzo del año 2023, que le escribe al vicealmirante don Manuel Gamboa Pérez Prado, director del Museo de Historia Naval de Madrid, en el cual le solicita la bandera. Después me manda a mí un correo electrónico y de ese correo electrónico le voy a leer la postdata. Dice: el éxito de la vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos que se superan. Si lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Entonces, lo hemos soñado y lo hemos conseguido. Muchas gracias, señor. Y la bandera ya está aquí. Esto es un acto solemne de entrega de una enseña nacional. Y el señor don Juan Antonio Aguilar Cabanillas, director del Museo Naval de San Fernando y delegado del Instituto de Historia Militar y Cultura Naval, nos va a explicar, a argumentar el por qué esta bandera viene aquí. Cuál es el motivo y la razón histórica por qué la Marina nos cede esta bandera. Así que, sin más, le cedo la palabra a don Juan Antonio. Muchísimas gracias, Alfonso. Señor alcalde, a todos los invitados que estáis aquí con nosotros esta tarde, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Y como bien decía Alfonso en su presentación, yo vengo esta tarde aquí como representante del director del Instituto de Historia y Cultura Naval, del almirante Torre, que es el actual director del instituto, que relevó este verano al almirante Gamboa, que fue el que realmente adquirió el compromiso con estos señores para donar una bandera nacional a este Museo de los Gálvez en Macharabiaya. Estas circunstancias, como os podéis imaginar, de agenda han retrasado ligeramente la fecha, pero finalmente estamos hoy aquí para proceder a este acto tan simbólico y tan importante a la vez. Digo que es importante a la vez porque, evidentemente, el hecho de que en este museo no estuviera una enseña nacional, pues se echaba en falta nuestro símbolo nacional, el símbolo por el que han muerto tantos soldados de España y tantos marinos de España a lo largo de nuestra historia. Y, en concreto, en este Museo de los Gálvez en Macharabiaya, pues razón de más todavía. De este pequeño en tamaño, ¿no?, pueblo de Macharabiaya, surgió esta familia de los Gálvez que tuvieron una implicación enorme en la historia de España, no solamente en la historia militar o naval, sino también en la historia política de España, durante el siglo XVIII fundamentalmente. Como ustedes saben perfectamente, pero aunque todos nuestros invitados están, yo creo, al corriente de toda la trayectoria y de todas las biografías de estos señores que hoy conmemoramos,
lo que se recuerda su memoria en este museo, realmente José, el segundo de los 4 hermanos de la familia, digamos que fue el que adquirió mayor rango político en su época, llegando a ser secretario de Indias, que era un cargo realmente importante, puesto que en aquel momento ejercer ese ministerio, que se desgajó en ese momento de la Secretaría de Marina, porque los anteriores había sido, ministro Arriaga había sido secretario de Marina y secretario de Indias, la Secretaría de Indias estuvo siempre muy ligada a la Marina por la importancia que tenía la Armada en la defensa de las rutas marítimas y de los buques que efectuaban el tráfico a América y todo el comercio que se efectuaba con las posesiones españolas en América. Bien, nos encontramos en pleno siglo XVIII, a mitades del siglo, ya segunda mitad del siglo XVIII, y se está produciendo en Estados Unidos un efecto muy importante. En 1776 hay una serie de las antiguas primeras 13 colonias de Estados Unidos, en lo que llaman su revolución, su guerra de revolución, pues se declaran independientes de su metrópoli, que era el Reino Unido. España, durante todo el siglo XVIII, tuvimos numerosísimos enfrentamientos militares, fundamentalmente navales, en contra de la Gran Bretaña, puesto que ellos querían, como saben y quieren recordar, tomar parte, o por lo menos quitarnos parte de nuestro comercio, de nuestras posesiones, de nuestros territorios americanos. Fue un enfrentamiento prácticamente continuo a lo largo de todo el siglo XVIII. Bien, pues en estos años finales, gracias al convencimiento de los reyes, del rey Carlos III, antes había sido Felipe V y Fernando VI, pero después en el reinado de Carlos III, con José de Gálvez, como digo, ya como secretario de Indias, se dan cuenta que evidentemente es fundamental proteger nuestro comercio y evitar el ataque de los ingleses. Por lo tanto, en aquel momento se consideró importante el hecho de que si esas provincias se querían independizar de Inglaterra, favoreciendo su independencia, de alguna manera también íbamos a debilitar a Inglaterra, que era nuestro gran enemigo en ese momento. Entonces, José de Gálvez, ya en Madrid, como digo, ocupando ese cargo ministerial tan importante, no duda en enviar a América primero a su hermano. Bueno, realmente primero el que fue su sobrino, Bernaldo, que con escasos 20 años, 19 años, ya es nombrado gobernador de la Luisiana, y allí se va a tomar parte en todos los hechos realmente militares de la independencia americana. Pero a su vez, poco tiempo después, envía a las costas de Guatemala a su hermano mayor, Matías, para que sea gobernador general de Guatemala. Y me dirán, ¿por qué en Guatemala? Porque Guatemala era una costa realmente difícil. Los ingleses estaban por todos los medios intentando conquistar las costas de Guatemala y de Honduras, porque allí se daba el palo de Campeche, un árbol tropical cuya resina era fundamental en el tinte de tejidos y que era apreciadísimo en toda Europa. Los comerciantes gaditanos no les pareció interesante aquel comercio, pero los ingleses sí lo querían dominar. Y por tanto se estableció una lucha continua de muchos años, y gracias a Matías de Gálvez, como gobernador de Guatemala, pues consiguió realmente recuperar aquellas costas para España. Un poco, yo creo, en premio a esa acción se le nombra inmediatamente virrey de Nueva España, virrey en México, y como sabe, fue a ocupar ese puesto, desgraciadamente por poco tiempo, puesto que ya Matías, cuando fue a América, pues ya tenía 61 hacia los 65 años, y para aquella época era de una edad avanzada. Pero su hijo Bernardo, que estaba, como digo, el gobernador de la Luisiana, tiene la oportunidad de tomar acción en una de las acciones más importantes desde un punto de vista militar, que era dificultar en todo lo posible las acciones del ejército británico y permitiendo, por tanto, el avance de las tropas revolucionarias norteamericanas para conseguir finalmente la independencia. Y para ello, pues no duda en enfrentarse a los ingleses en la propia ribera del Mississippi, posteriormente hacia las Floridas, como se llamaban entonces, con la toma de Movila, con la toma de Pensacola heroica en colaboración con la Armada. Y por tanto fue memorable sus acciones militares en aquella época. Regresó posteriormente a España, pero después fue nombrado posteriormente también gobernador de Cuba, y estando como gobernador de Cuba se entera del mal estado de salud de su padre, Matías, que va a fallecer poco después en Ciudad de México, y él es nombrado virrey de Nueva España, virrey de México, en relevo de su propio padre.
Desgraciadamente, Bernardo, con apenas 40 años de edad y también probablemente por causa de una enfermedad contraída durante esos años durísimos de esas campañas militares en el delta del Mississippi y en las Floridas, una enfermedad tropical contraída en esa zona acabó con su vida cuando apenas tenía 40 años y también acababa de tomar posesión del cargo de virrey de Nueva España en la Ciudad de México. Por eso tanto Matías, su padre, como él están enterrados, como saben, están enterrados allí en la Ciudad de México. Esta mañana hemos tenido la oportunidad con el alcalde Antonio, muchísimas gracias por un breve recorrido que hemos hecho por el pueblo, estar en la iglesia y conocer el panteón, la cripta de la iglesia en la que hemos visto dónde está el enterramiento de José de Gálvez, que sí, efectivamente está enterrado aquí en Macharabiaya. Por tanto, como vemos, sobre todo fundamentalmente en las acciones, digamos, de Matías como gobernador de Honduras y de Guatemala, o del propio Bernardo en todo el enfrentamiento en la guerra de Revolución Americana y su colaboración con la Armada, fue realmente heroica. Su participación en la toma de Pensacola, cuando él solo quiso entrar en aquella bahía tan peligrosa para batirse con los ingleses, dan una prueba de la raza de esta gente. Había gente que en Madrid acusaban a su tío, José, hermano de Matías, de favorecer a la familia nombrándole para esos puestos, pero debemos reconocer que eran puestos de indudable riesgo. Por un lado, el riesgo militar, por otro lado, era el riesgo de estar sometido a ese clima tan adverso para nosotros, de esas enfermedades que evidentemente acabaron tanto con Matías como con su hijo Bernardo. Por tanto, yo creo que debemos reconocer tremendamente el esfuerzo de aquellas personas, el sacrificio, el afán que tenían de servir a España y de servir a la Armada en un primer momento y a España en general. José de Gálvez, como ministro, como digo, hoy diríamos hoy ministro, secretario de Indias, tuvo una importancia tremenda. De él partió el decreto de libre comercio con América en 1778, por el cual se ampliaba el número de puertos españoles y el número de puertos americanos abiertos al comercio, lo cual favoreció enormemente el comercio con América para enriquecer otras ciudades. Hasta ese momento Cádiz era la única que mantenía el monopolio del tráfico con América y pocos puertos de América eran iguales los que mantenían ese tráfico. Pues José de Gálvez fue el que impulsó la renovación de aquel comercio, ¿de acuerdo? Y posteriormente creó el virreinato del Río de la Plata en Argentina para un mejor gobierno de aquellos territorios, incluso fue el impulsor del Archivo de Indias en Sevilla tan importante. Por tanto, es enorme la vinculación de la familia Gálvez, de todos esos miembros y de sus hermanos también, que estuvieron de embajador en Rusia, haciendo unas labores de espionaje importantísimas en defensa de España, puesto que los rusos estaban avanzando en aquella época por las costas de Alaska y Canadá en el Pacífico, atentando contra las posesiones españolas y queriendo adueñarse ellos del mercado de pieles. Y parece mentira que en aquella época ya existía esa globalización, es decir, Carlos III y con su ministro de Indias y su ministro Florida Blanca les interesa tener en nuestra embajada en San Petersburgo un diplomático que realmente sea capaz de llevar muy bien con la emperatriz Catalina de Rusia y vendiéndole los vinos de Málaga a unos precios realmente buenos para competir con otros vinos, estableció unas rutas comerciales, pero realmente lo que estaba haciendo era espiar a los rusos para tener una información privilegiada y así defender los intereses de España en la costa del Pacífico. Por tanto, yo creo que estaba clarísima la solicitud que hacíais al anterior director del Instituto de Historia y Cultura Naval, del almirante Gamboa y, como digo, el almirante Torres, de solicitar para este museo la donación de una bandera de España que represente, por tanto, a todas esas personas, no solo a la familia Gálvez, sino a todas las personas de España que han tenido esa vinculación tan enorme con la historia de España, con la Armada y con la historia de España en general. Y, por tanto, me ha correspondido a mí, en este momento, como director del Museo de San Fernando y, por tanto, como delegado del Instituto en la provincia de Cádiz, pues ser el que tenga el honor de haceros entrega de esta bandera nacional al Museo de los Gálvez aquí en Macharabiaya. Por tanto, te pediría, si me quisieras acompañar, por favor, Antonio, para este acto solemne. Muchísimas gracias. Pues, señoras y señores aquí presentes, en este momento tengo el placer de hacer entrega de esta enseña nacional, que es donada por el Instituto de Historia y Cultura Naval
y, por tanto, de la Armada al Ayuntamiento de Macharabiaya, personalizado aquí en su alcalde. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Y ahora, para finalizar el acto, el alcalde de Macharabiaya nos dirigirá unas palabras, don Antonio Campos. Buenas tardes. Antes de nada, quisiera agradecer a todos vuestra presencia. Como siempre, a los granaderos de Amas de Galvez, que siempre están implicados en todo lo que se hace en Macharabiaya, que no podía hacer de otra forma. Quería saludar también, aunque ya lo he hecho personalmente, al señor capitán de navío, Juan Antonio Aguilar Cabanilla, al teniente coronel Enrique Cerichov, a Vicente Párraga León, alférez de navío, a Francisco Gámez Baño, cabo primero, a José Manuel Pérez, teniente de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria, a Jorge Asensio, segundo comandante de la Comandancia de Málaga, también a la Corporación Municipal, al director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, por supuesto al alcalde de Almáchar, gracias por estar aquí también, por supuesto Enrique, señora, gracias por todo, no solamente por la presencia, sino por todo lo que hicieron. Quería, decir unas cuantas palabras. Dice, estamos en el museo dedicado a una familia ilustrada que dejó una huella imborrable en la historia. Es un honor para nosotros recibir del Instituto de Historia y Cultura Naval el símbolo de nuestro país y lo entendemos como una muestra de reconocimiento y homenaje a los logros militares de los Galvez con la decisiva participación de la Armada. En cualquier tiempo y lugar, para que tengan éxito las iniciativas se necesita la unión de todos para conseguirlo, máxime cuando las distancias son enormes y la anticipación fundamental. Por eso, la Armada, sin ser marino los Galvez, es clave en todas las batallas de Matías y Bernardo y, por supuesto, en la estrategia del todopoderoso José de Galvez, del que dependía todo el imperio español. Por ello, reconocemos muy importante esta donación por el reconocimiento que supone y la reivindicación que se realiza de la contribución de la Armada. La bandera de España estará expuesta en lugar preferente en este museo con una doble simbiología: ser la enseña nacional y pertenecer a la Armada de España. Hablando de la relación de la Armada y los Galvez, me gustaría hacerle partícipe de un conocimiento histórico que un amigo que está en Filipinas me dio a conocer hace pocos meses y que tiene como actores a José de Galvez, a la Armada y a Macharabiaya. Gobernador y presidente de la Audiencia de Filipinas, José Vasco y Vargas, en 1776. Vasco nació en Ronda en 1731. Tras 6 meses de larga travesía hasta Filipinas, su toma de posesión estuvo marcada por la polémica porque era teniente de navío, y eso fue interpretado como una afrenta a las islas por su bajo rango para el cargo. Además, su programa de reformas que se disponía a hacer tampoco gustaban a la élite de las islas. Estas propusieron al rey las quejas ante el rey.
José de Gálvez tomó carta en el asunto y lo ascendió a capitán de navío e hizo saber que el nuevo gobernador contaba con todo su apoyo para desarrollar las reformas que estimaran oportunas y que a la larga fueron efectivas. Una, en concreto, nos afecta directamente a Macharabiaya, y es que, atendiendo a la Real Orden que implantaba el monopolio del comercio de naipes con las colonias de la fábrica de naipes de Macharabiaya, ordenó José Vasco que fueran retiradas todas las cartas que hubiera en Filipinas y se cambiasen por las que venían de la fábrica de Macharabiaya. Es algo curioso que quería resaltar aquí esta tarde. Y solamente eso, agradecer al Instituto de Historia y Cultura el que nos haya donado la bandera. Y sin más, gracias y a todos por compartir este tiempo aquí con nosotros. Gracias. Ahora vamos a proceder a un intercambio de regalos que hay muchos papeles en el atril y esto así no funciona, faltaría una mesa. Bueno, antes quería mostrarle, que se nos ha pasado, la leyenda que habrá en la vitrina del museo que acompañará a la bandera. Tenga usted, por favor, el honor de leerla. Pero rápidamente las buscamos. Como bien nos dice Alfonso, esta cartela va a ser la que acompañe en la vitrina donde quede colocada la bandera nacional en este Museo de los Gálvez. Y para que todos puedan conocerla de antemano, dice así: esta bandera de España ha sido donada al Museo de los Gálvez de Macharabiaya por el Instituto de Historia y Cultura Naval, en reconocimiento a los méritos indiscutibles de los miembros de la familia Gálvez, tan profundamente vinculados a la historia de la Armada y de España, al objeto de que quede constancia del imprescindible papel que la Armada española jugó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, efectuando el mayor despliegue naval realizado por España en el continente americano, al mando del almirante José de Solano, marqués del Socorro, formado por 100 embarcaciones, unos 12.000 soldados y unas 38 embarcaciones más de comercio. El propio Bernardo de Gálvez escribió: la admiración que nos ha causado ver 15 navíos dando fondo sobre una costa brava, todo el tiempo que fue preciso, con lo que se ha dado testimonio público de que los navíos españoles saben acercarse a los mayores escollos sin perderse. Esta bandera, entregada por mí este día de hoy, delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, en nombre y representación del almirante director del Instituto, en Macharabiaya, a 24 de octubre de 2023. Antonio, para vosotros. Con todo. No se vayan, que ahora el señor alcalde le va a hacer entrega. Sí, bueno, da lo mismo. Lo que queríamos regalarlo, nosotros celebramos aquí el 4 de julio como homenaje a Bernardo de Gálvez y la contribución española a la independencia de los Estados Unidos. Hacemos cada año un cartel y que le encargamos a un pintor que hace el cartel y hace unas litografías numeradas que tenemos aquí y que le vamos a hacer entrega de los 2 últimos años, el 2023 y 2022, de la litografía que se hizo, que está numerada y que se la hacemos entrega para el Museo de Naval. Para los dos, Este es el sí, 2023. para que lo vean. Sí, sí. Y ya para finalizar, no queda otro más, me parece, casi para finalizar, voy a tener el orgullo de regalarle al Museo de
Los Gálvez, aquí en Macharabiaya, y personificándolo en su alcalde, este libro recién salido de la segunda edición de la historia de la Armada, que ha sido escrito por el almirante González Ayer, que fue director también del Instituto de Historia y Cultura Naval y que recoge las mayores gestas de nuestra Armada, entre ellas, evidentemente, la participación de la familia Gálvez en estos hechos heroicos en las Floridas. Así que, con todo el cariño del almirante, recibe también este regalo, alcalde. Y ahora el pueblo de Macharabiaya, que es un pueblo agradecido y reconoce a la gente, se pretende, aunque a veces no sea así, a don Enrique María Bañares y su señora les rogaría por favor que se acercaran. Y el señor alcalde les va a regalar los carteles conmemorativos del 4 de julio. Indicar que son series firmadas y numeradas y las tiradas son de 50 ejemplares, no hay más. O sea que se pueden considerar dentro de las 50 personas que tienen eso. Para una foto, por favor. Muchas gracias a todos por asistir. Damos por finalizado el acto y nada, un saludo. Gracias.